Los datos presentados por el coordinador del Observatorio y profesor de Economía Aplicada de la Universidad, José María Chamorro, reflejan una reducción del número de desempleados. La bajada del paro se observa en 11 de las 12 comarcas y en 82 de los 92 concellos de la provincia. Además, el número de afiliados a la Seguridad Social crece en tasa interanual, algo que no sucedía desde hace 7 años, después de tocar fondo en 2013. Son datos positivos que nos fan chegar á conclusión de que se está evoluindo axeitadamente a unha velocidade normal, incluso superior á prevista nos primeiros tempos da crise. Estes datos que hoxe damos a coñecer son datos que ofrece este observatorio e que non poderíamos esperar a que os facilitase ningunha outra administración, por o cual creo que é unha aportación importante que fai a Deputación, non só para as outras administracións públicas, senón tamén para o sector privado da provincia. Otro dato de signo positivo es que Ourense sigue siendo la provincia gallega en la que se produce un menor cierre de centros de trabajo. La recuperación se observa especialmente en algunos sectores. Justo los sectores con mayor peso en la economía, que son los que, digamos, determinan cómo es la economía de la provincia, pues están presentando crecimientos importantes y, por lo tanto, podríamos decir que es el sector del comercio y el sector, por ejemplo, del turismo y la hostelería, son sectores que están impulsando el número de afiliados en la provincia. El informe también destaca un debilitamiento en el sector servicios en la comarca de Ourense, contrastando esta situación con la mejoría que se observa en el resto de las comarcas.